Buenas, mi nombre es Burla de Gasten y en este trabajo daré resolución a unos de los temas de la cátedra Sistemas Digitales 2, la misma a cargo de la licenciada Gisela Jiménez. En el siguiente trabajo se hablará del contador módulo binario ascendente síncrono. El mismo es un circuito digital que cuenta en forma creciente y cuyos flip-flops se activan al mismo tiempo por una señal de reloj. Se utilizan para registrar y controlar secuencias en distintos sistemas digitales. Se explicará su diseño e implementación, abarcando tabla de transiciones de estado, expresiones de las entradas de cada flip-flop y su circuito. El término síncrono se refiere a los eventos que tienen una relación temporal fija entre sí. Un contador síncrono es aquel en el que todos los flip-flops del contador reciben en el mismo instante la señal de reloj. El funcionamiento de un contador binario ascendente consiste en incrementar su salida en una unidad binaria con cada pulso de reloj, avanzando desde el valor 000, 0 hasta el valor máximo definido por su módulo, n. Este módulo determina la cantidad total de estados distintos que el contador puede alcanzar antes de volver a su valor inicial. Por ejemplo, un contador módulo 8 de 3 bits recorrerá las combinaciones binarias desde 000 hasta 111, para luego reiniciarse nuevamente en 000. El diseño de un contador sincrónico implica el uso de tablas de transición de estado, expresiones lógicas para las entradas de los flip-flops y la implementación del circuito lógico correspondiente. Estas herramientas permiten describir de forma sistemática el comportamiento del contador y facilitar su construcción tanto en simuladores digitales como en hardware real. El primer paso en el diseño de un contador consiste en crear un diagrama de estados. Un diagrama de estados muestra la progresión de estados por los que el contador avanza cuando se aplica una señal de reloj. Como ejemplo, en la figura, se muestra un diagrama de estados de un contador básico en código gray de 3 bits. Este circuito particular no tiene ninguna entrada aparte de la de reloj y ninguna otra salida más que las que se toman en cada flip-flop del contador. Una vez que se define el circuito secuencial mediante un diagrama de estados, el segundo paso consiste en obtener una tabla del estado siguiente, que enumera cada estado del contador, estado actual, junto con el correspondiente estado siguiente. El estado siguiente es el estado al que el contador pasa desde su estado actual, al aplicar un impulso de reloj. La tabla del estado siguiente se obtiene a partir del diagrama de estados, y se muestra en la tabla para el contador en código gray de 3 bits. Q0 es el bit menos significativo. La tabla es una tabla de transiciones del flip-flop Y. Se enumeran todas las posibles transiciones de salida, mostrando cómo evoluciona la salida Q del flip-flop al pasar de los estados actuales a los estados siguientes. Qn es el estado presente en el flip-flop, antes de un impulso de reloj, y Qn+1 es el estado siguiente, después de un impulso de reloj. Para cada transición de salida, se indican las entradas J y K que dan lugar a la transición. Las X indican condiciones indiferentes, la entrada puede ser un 1 o un 0. Al diseñar el contador, se aplica la tabla de transiciones a cada flip-flop del contador, la cual está basada en la tabla del estado siguiente, tabla 8.7. Por ejemplo, para el estado actual 000, Q0 pasa del estado actual 0 al estado siguiente 1. Para que esto ocurra, J0 tiene que ser 1 y es indiferente el valor que tome K0, J0 igual a 1, K0 igual a X, como se indica en la tabla de transiciones, tabla 8.8. A continuación, el estado actual de Q1 es 0 y permanece en 0 en el estado siguiente. Para esta transición, J1 igual a 0 y K1 igual a X. Por último, el estado actual de Q2 es 0 y permanece en 0 en el estado siguiente. Por tanto, J2 igual a 0 y K2 igual a X. Este análisis se repite para cada estado actual definido en la tabla 8.7. Los mapas de Carnot se utilizan para determinar la lógica requerida para las entradas J y K de cada flip-flop del contador. Se debe utilizar un mapa de Carnot para la entrada J y otro para la entrada K de cada flip-flop. En este procedimiento de diseño, cada celda del mapa de Carnot representa uno de los estados actuales de la secuencia del contador enumerados en la tabla 8.7. A partir de los estados J y K de la tabla de transiciones, tabla 8.8, se introduce un 1, un 0 o una X en cada celda de la tabla correspondiente al estado actual, dependiendo de la transición de la salida Q de cada flip-flop en particular.
Para ilustrar este procedimiento, se muestran en la figura 8.29 dos valores de entrada de ejemplo para las entradas J0 y K0 del flip-flop menos significativo, Q0. Los mapas de Carnot completos de los tres flip-flops del contador se muestran en la figura 8.30. Las celdas se agrupan tal como se indica, obteniéndose las expresiones booleanas correspondientes para cada grupo. A partir de los mapas de Carnot de la figura 8.30 se obtienen las siguientes expresiones para las entradas J y K de cada flip-flop. 1. Especificar la secuencia del contador y dibujar un diagrama de estados. 2. Obtener la tabla del estado siguiente a partir del diagrama de estados. 3. Desarrollar una tabla de transiciones que muestre las entradas del flip-flop requeridas para cada transición. La tabla de transiciones es siempre la misma para cada tipo de flip-flop. 4. Transferir los estados J y K de la tabla de transiciones al mapa de Carnot. Utilizar un mapa de Carnot para cada entrada de cada flip-flop. 5. Formar los términos productos a partir de los mapas para generar una expresión lógica para cada entrada de los flip-flops. 6. Implementar la expresión con lógica combinacional y conectarla a los flip-flops para crear el contador. En conclusión, el contador binario sincrónico representa una base importante para el diseño de sistemas secuenciales más complejos, como divisores de frecuencia, temporizadores o contadores de eventos, demostrando la importancia del análisis lógico y de la sincronización en el funcionamiento correcto de los circuitos digitales.